Buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar con lo que vimos la última sesión. ¿Algún comentario, alguna duda que quede sobre la parte de las matrices de orientación? Lo que hemos venido No, platicando. ¿No? no, Todo bien. profe. No, profe. Excelente, excelente. Bueno, pues entonces continuamos. Vamos a retomar las diapositivas. Bien, bueno, en la sesión anterior hicimos este simple ejercicio en el cual sacábamos la orientación de cada uno de estos sistemas, platicamos de cómo vamos agrupando, de la concatenación, la cuestión de ir representando de par en par estos sistemas de coordenadas y que íbamos a poder trasladar este punto final hacia el origen en cuanto a orientación, es decir, ver la cuestión de la orientación que tenemos con respecto del sistema móvil con respecto al fijo, ¿no? O podríamos hacer unas comparaciones locales, bueno, pues llamarlas de alguna forma, entre ambos, ¿no? Entre estos dos sistemas, después estos dos y así sucesivamente, y poder, al final de cuentas, sacar la relación como lo hicimos la sesión anterior entre ellos dos. Pero hasta este punto, mencionábamos, necesitábamos que encontrar este vector. No hemos considerado dentro de la matriz lo que se conoce como el vector de posición. Únicamente con la de rotación podemos tener la orientación y algunos giros que se pudiera dar entre ellos. Sin embargo, todavía no se considera la parte del desplazamiento. Es por eso que se consideran otra herramienta que se conoce como las matrices de transformación homogénea. Para poder describir estos componentes completamente, la relación espacial entre el sistema de coordenadas y ya sea del móvil y el fijo, es necesario incluir un componente que relaciona el vector de posición entre los orígenes de los sistemas de coordenadas. Y es común que el sistema móvil se encuentre descentrado respecto al sistema de referencia, como lo vemos en este ejemplo. Cada uno de estos sistemas, vamos a considerarlo como sistema móvil, pues cada uno de ellos no lo tenemos en el origen, lo tenemos separado una distancia, y esa distancia, ese punto que nosotros tenemos, pues será esas coordenadas con respecto a este sistema de referencia, es decir, a cuántas unidades me encuentro en X, a cuántas en Y y a cuántas en Z, cada uno de estos orígenes que voy a tener de los sistemas móviles, ¿no? Aquí lo voy a representar por estos puntos. Entonces las matrices representarán eso, siempre y cuando, por ejemplo, la matriz sea de 1 con respecto a 0, de 2 con respecto a 0, 3 con respecto a 0, etcétera. Pero reitero, lo que vimos la sesión anterior, la parte del concatenado, de la regla de la cadena para las matrices, pues es preferible tener esta relación entre los sistemas consecutivos o consecuentes. Entonces, entre ellos también tendremos ese vector de separación, ¿no? Esa distancia, ese desplazamiento, por lo que se va a considerar en ellos, esto como lo tenemos marcado aquí, pues serían estos desplazamientos que hay desde este origen hasta este otro, desde este origen hasta este otro, que puedes tener valores en X, en Y y en Z con respecto al sistema, depende de cómo esté la orientación, pero nos van a permitir tener una idea de cómo se encuentra ese sistema en el espacio, ¿no? Okay, entonces, por ello es necesario agregar ese vector, ¿no? Entonces, una matriz de rotación 3x3 da cuenta del vector de posición, por ello se introduce un cuarto componente, una matriz de transformación homogénea que está formada por 4 submatrices. Les platicaba la matriz de rotación que ya estamos viendo, la matriz generalizada de rotación de 3x3, donde consideramos el sistema móvil VW con respecto al X, Y, Z, como lo podemos ver aquí, esta matriz de 3x3, al cual se le va a agregar este vector, ¿no? Es simplemente las coordenadas X, Y, Z, y que van a estar relacionadas directamente con el eje, así la forma como lo tenemos conectado o representado, pues con los valores de X que teníamos en este lado, obviamente con el X de referencia, Y y Z por encontrarse en una posición horizontal o de filas, um, tienen esa componente en cada uno de ellos, ¿no? Y lo que es el vector de perspectiva, les decía, este vector a la hora de nosotros estar multiplicando los valores que pudiera obtener, y es para cada uno de los ejes en la orientación, es 0,
1 y menos 1 cuando tenemos un cambio ahí en perspectiva, pero tendríamos que hacer otros arreglos con las demás matrices para hacer coincidir los vectores y los ejes. El 0 significa que no vamos a tener ninguna afectación en cuanto a las perspectivas, porque esa perspectiva la estamos nosotros modificando al cambiar la premultiplicación a la posmultiplicación. Recuerdan que habíamos mencionado que teníamos la matriz, por ejemplo aquí una matriz de 1 a 0, de 1 a 0, y que también podríamos tener la matriz de 0 a 1, ¿sí? Que ambas son diferentes y lo vamos a considerar nosotros con la cuestión de cambiar la perspectiva entre ellos, pero esta la podemos sacar, la matriz de orientación, simplemente sacando la transpuesta, que es la equivalente a la inversa en la matriz de 3 por 3, para cambiar este orden. Y eso es muy parecido a lo que se haría aquí en esta vector de transformación de perspectiva, pero bueno, para efectos de simplicidad nosotros ya no lo vamos a considerar en ese sentido, sino de este punto. Por eso es que este vector de perspectiva siempre va a valer 0 para nosotros. En el valor de escala, recuerden este vector, este elemento unitario, por encontrarse en la diagonal, a la hora que nosotros hacemos una multiplicación, la diagonal es la que afecta a gran medida toda la proporcionalidad de la matriz, si es que lo estamos representando. En el caso de nosotros, como estamos trabajando con vectores unitarios y la magnitud del vector la va a dar las coordenadas finales, estas coordenadas, pues el vector de escalado se va a mantener en 1. ¿Qué pasa si este valor cambia? La matriz de orientación, al estar en la diagonal, la matriz de orientación va a ser muy similar, ¿sí? A lo mejor el valor de cada uno de ellos pues simplemente se irá multiplicando, pero es la representación del valor del vector. Por ejemplo, si teníamos una matriz, voy a tratar de dibujarla aquí, que fuese 1, 0, 0, acá podríamos tener, aquí no podemos tener un 1, tiene que ser 0, aquí 0, pero que aquí tuviéramos, por ejemplo, un 1, obviamente acá tendríamos un 0, y aquí tendríamos el otro 1, aquí el otro 0. ¿Sí? Aunque que no fuera una identidad, que fuera diagonal. Sí, este valor, si cambiáramos este factor de escala, lo que estamos simplemente a la hora de multiplicar, que estos ya no van a ser 1, van a ser 2, 3, 4, 5, pero es como decir que es el vector que se está proyectando con respecto, un vector de magnitud P, 2, 3, 4, 5, de X con respecto a X, de Y con respecto a Z, de Z con respecto a W. Pero como estamos considerando esto unitario por las orientaciones, el vector de escala es 1, mientras que la magnitud de ese vector o el desplazamiento que se va a tener nos lo va a dar el vector de posición, esas coordenadas que estamos agregando aquí. Entonces, en conclusión, la parte de importante que vamos a estar manejando en la matriz de transformación homogénea, tanto directa como inversa, es el vector de posición y la matriz de orientación. La perspectiva, pues para no afectar estos cambios de signos que ya estamos considerando aquí en la concatenación, se mantendrá en 0 y el escala en 1 para también las orientaciones, no meterle magnitudes, ya que al final de cuentas se va a considerar con el descentramiento o la separación en el origen de los sistemas. Entonces, eso es lo que expresamos aquí. Si la matriz de rotación representa la orientación del sistema, ya lo hemos venido viendo. El sistema móvil con respecto al sistema fijo, también vamos a tener matrices de transformación homogénea que pueden representar el fijo con respecto al móvil. De igual forma, la matriz de orientación cambiaría cómo se determina, cómo se están ordenando los elementos. El vector de posición representa el descentramiento entre los orígenes de los sistemas de coordenadas. Ojo, aquí hay que tener cuidado. Este descentramiento de los orígenes, eh, como lo venimos haciendo para la orientación, es comparamos este sistema con respecto al fijo, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos preguntamos, X con respecto a qué eje coincide, X con respecto a Y, ¿no? O nos preguntamos X, ¿cómo está? X con Y, X con Z,
Y con X, Y con Y con Z, etcétera. Pero tratamos de representar estos con esta posición, con esta orientación, perdón. Cuando hablamos de la posición, lo que queremos encontrar es este punto, pero no hay que confundirlo. Muchas veces sacan las coordenadas con respecto a este mismo sistema o el desplazamiento con respecto a este mismo sistema y no, debe de ser con respecto a este. Es decir, tengo que ver cuántas unidades me tengo que desplazar en X, cuántas unidades me tengo que desplazar en Y y cuántas en Z para llegar a este origen. Por eso que las coordenadas se toman aquí. Si fuese con respecto a este, les platicaba la cuestión de los compañeros en el salón, cambia la orientación, cambia la perspectiva. Aquí estaríamos diciendo que si estuviéramos considerando con respecto a el origen estaría mal considerado si decimos que nos tenemos que desplazar ciertas unidades sobre Y, que a lo mejor aquí fuera A unidades sobre y que nos tenemos que desplazar menos B y menos C unidades sobre X. Es incorrecto. En realidad en X va a haber 0 porque es con respecto a este sistema. En Y es A más B unidades y en Z, perdón, B más C unidades y en Z A unidades. Ahorita lo vemos más explícito con otro ejemplo. Entonces, pero hay que tener cuidado con eso, hay que considerarlo. Es muy común tener ese pequeño error, ¿no? Entonces, es por eso que dice así, la posición representa el descentamiento con respecto al origen de los sistemas de coordenadas. También aplica para, no solo para el global o para el de referencia inercial, sino también entre estos dos. La distancia o la separación, el vector de posición representa este punto con respecto al anterior. Este punto con respecto al anterior. Por lo tanto, tengo que identificar este punto, a qué distancia se encuentra en X, a qué distancia se encuentra en Y y a qué distancia se encuentra en Z. Ok. Bueno, la matriz de perspectiva para la robótica es siempre 0. Bueno, no es matriz, es vector. Este vector de perspectiva es 0 y el factor de escala indica la magnitud del vector de posición. Es como dice la magnitud del vector de posición. A la hora de que nosotros estemos haciendo esa multiplicación, les decía, al estar en la diagonal, recuerden que la diagonal por lo general siempre se mantiene constante. Entonces, este valor siempre se afecta, o los valores de los costados se afectan por este valor que se encuentra en la diagonal. Y como menciona ahí, sería como un factor de escala para la posición. Esto se ocupa un poco más en visión artificial cuando estamos haciendo referencias por medio de mapeo de puntos en matrices. Y la escala es, bueno, una especie de hacer referencias como tratar de hacerle un zoom a una imagen y sacar las coordenadas ahora después de esa imagen amplificada. Eso es más o menos lo que tendría que ver con la escala. Y cuando hacemos una transformación de perspectiva es como cuando se invierte la imagen. Ya ven que le podemos hacer un reflejo o invertirla de forma vertical. Es más o menos como se podría ocupar estos valores desde el punto de vista de procesamiento de imágenes, ¿no? O de visión artificial. En el caso de aquí de robótica, pues no lo vamos a ocupar y por lo tanto siempre será 0 y el vector de escala siempre será 1. Entonces lo podemos determinar de la misma forma, podemos obtener una matriz generalizada de transformación homogénea, que no es más que esta matriz que habíamos comentado, en donde multiplicamos los vectores unitarios de cada uno de los sistemas, del móvil, del fijo, el sistema VW con respecto al X, Y, Z, y es lo mismo, ¿no? Tenemos las mismas condiciones. El producto punto entre ellos, dependiendo si son paralelos, pues va a ser 1. Si son perpendiculares, pues será 0. Entonces, de la misma forma que sacamos las matrices de orientación anterior, será lo que determinemos. Solo lo que se está agregando es este vectorcito en el que consideramos esa separación, ¿no? Y esto se completa, se llena para poder tener la matriz cuadrada. ¿Qué más? De igual forma, eso lo podemos hacer de forma sencilla, pero también vamos a encontrarnos con casos en los que la orientación que existe entre estos sistemas no es con un ángulo exacto, un ángulo conocido, como puede ser 90 o 0 grados. Podríamos tener un valor ahí intermedio. Y también
estas matrices de orientación se sustituyen por las matrices de rotación que ya analizamos anteriormente, de rotación en X, rotación en Y, rotación en Z, para obtener ese nuevo punto, pero ya integrado aquí en mi propia matriz, ¿no? Y bueno, entonces veamos lo siguiente, cómo se consideraría. De tal forma que si estos coinciden, pues podríamos tener simplemente, así de sencillo, si coinciden todos los ejes, X, Y, Z con V y W, tendremos aquí la matriz identidad en la rotación y solo nos quedará ver el desplazamiento que tenemos entre los sistemas, ¿no? Entre los orígenes, para poder conformar la matriz de transformación. Pero si existe una rotación entre ellos o un ángulo no conocido o un ángulo singular, ocupamos estas matrices de rotación que ya habíamos identificado antes, que esta sería mi matriz de rotación en X, la matriz de rotación en Y y la matriz de rotación en Z, que también se le conoce como matriz de transformación homogénea de rotación. Chequen aquí la forma como está mencionándose aquí la nomenclatura abajo. Tenemos una matriz de transformación homogénea, por eso es la T, de una rotación de alfa grados sobre el eje X. Una matriz de transformación homogénea de rotación de phi sobre Y y de teta sobre Z, pero chequen qué pasa con el vector de posición. Cuando son puras rotaciones, el vector es cero porque no estamos agregando ningún desplazamiento. Esto se considera como es una matriz de transformación homogénea de rotación pura. Podríamos tener nuestros sistemas de coordenadas o nuestros ejes, como en este caso que estaba aquí, así, y que yo pueda tener una rotación, pero no quiero hacer desplazamiento, ¿no? Puras rotaciones entre los ejes. Consideramos entonces estas matrices y el vector será cero, ¿verdad? O hay veces que solo quiero desplazar este eje, como si lo estuviéramos alargando, es decir, este sistema no quiero que esté a esta distancia, sino quiero hacerla más larga, o quiero desplazarla sobre Y o sobre Z, lo voy a mover en el espacio. Tenemos entonces matrices de transformación homogénea de desplazamiento, ¿no? Y no es más que descomponer esta matriz generalizada de la parte de la posición, la parte de la orientación. Si no queremos afectar desplazamiento, el vector son ceros. Si no quisiésemos afectar rotación y solo desplazamiento, ¿cuál sería el valor de estas matrices de rotación? ¿Con qué valor de matrices no afecto el resultado de por lo que lo multiplique? Por una matriz ah, eh, que tiene unos ¿Identidad? en diagonal. La Ah, no. identidad. Muy bien, excelente. Sí, La matriz de identidad. tendríamos que tener aquí o considerar una matriz identidad, mientras que sí se consideran los desplazamientos. Aquí no hay porque no queremos agregarle un desplazamiento, pues pura rotación, pero cuando consideramos los de traslación, vean, aquí está, capturar el anterior y borrarlo. Ahí está. Aquí también tendríamos esa matriz de transformación homogénea que se considera como de desplazamiento. Entonces, como no queremos afectar las rotaciones, nuestra componente de orientación va a ser una matriz identidad. Y aquí solo se va a agregar el incremento o lo que queremos desplazar dependiendo de cada eje. En X, Y, Z podemos desplazar, no sé, 10 unidades, 5, 2, lo que sea necesario, lo que nos esté indicando la situación para poder desplazar ese eje y poderlo situar tal vez en el extremo de una herramienta, de unas pinzas, ¿no? Esto, espérame, aquí no pasó. Sí, la de orientación. Ok, sí, aquí están los ceros. Esto puede ser tanto para el sistema móvil como para el sistema fijo. Esto es con respecto al sistema fijo. Esto es el móvil con respecto al fijo. Vean, tenemos esto. Pero también podemos tener desplazamientos y orientaciones con respecto al sistema móvil. Es decir, y gráficamente sería como querer desplazar este sistema. Voy aquí a circular. Este sistema, quererlo desplazar, no sé, unas unidades para acá, otras hacia adentro y después hacia acá, pero con respecto a estos sistemas que están móviles. Por eso
El ejemplo que habíamos también comentado con las orientaciones también se puede dar, se puede tener esos desplazamientos, pero no necesitamos estar cambiando perspectiva, estar cambiando ecuaciones, vamos a apoyarnos de la misma propiedad de las matrices de la no conmutabilidad. Y cuando estemos haciendo las premultiplicaciones de esas matrices de traslación o de rotación, de transformación homogénea, con respecto al sistema de referencia fijo o X, Y, Z, será hacia la izquierda, igual como lo observamos en el otro. Vamos a ir armando. Podemos presentar o podemos tener que nos digan, ¿sabes qué? Una matriz de transformación homogénea de 30 grados sobre X, ¿no? X 30 grados. Bueno, debe de ser con sus minúsculas, perdón, pero no tengo aquí los subíndices, ¿no? Después seguida de una matriz de transformación homogénea de Y sobre el eje Y de 50 grados, seguida de un desplazamiento, por ejemplo, puedo tener T, desplazamiento sobre Z, por ejemplo, por lo general se le pone una D de desplazamiento de 5 unidades y le ponemos sobre qué eje, ¿no? Sobre Z. Y así los vamos a ir agregando, se tienen que ordenar. Como ahorita todas fueron con respecto al eje X, Y, Z, tendrían que ir poniéndose aquí e irse agregando hacia la izquierda. Pero si hacemos un movimiento con respecto al sistema móvil o el VW, estas matrices se tienen que ir agregando del lado derecho para conservar esa cuestión de la perspectiva y no cambiar el sentido. De igual forma, las matrices, como les decía, las matrices de transformación responden a la regla de la cadena y para obtener matrices resultantes de todo este desplazamiento, tenemos que tener cuidado con la cuestión, por ejemplo, de tener una matriz de transformación homogénea T que me represente del sistema 6 al 0, por ejemplo, pues esto va a ser igual a tener la multiplicación de cada una de las matrices que puede ser de 1 a 0, por el otro sería de 2 a 1, después de 3 a 2, al revés, y así sucesivamente hasta llegar a 6, ¿no? Recuerden, entonces debemos de poner aquí de una vez, debemos de checar que estos subíndices coincidan, ¿no? No lo podemos tener. Y también esto lo podemos tener de forma inversa, ¿no? Aquí yo podría determinar o solicitar que encontremos la matriz que va de 0 a 6. Oh, perdón, es que yo lo ves. De 0 a 6. Y obviamente tendríamos que arreglar todo esto para que la multiplicación de las matrices me lleven los sistemas hasta el sistema que quiero, ¿no? Así. Obviamente hasta empezar en el sistema 0. Con eso llevaríamos de 0 a 1, 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, 4, 5, 5 a 6. Entonces estoy llevando del sistema 0 al 6. Y cambian. Pues también hay una relación para cambiar estas formas. Por ejemplo, de 6 a 0 o de 0 a 6, de 0 a 6, la podemos hacer con matrices de transformación homogénea inversa y ahorrarnos toda esta cuestión de plantearlos de forma diferente, porque tendríamos que cambiar. Vean, no es lo mismo, no sería lo mismo esta matriz que tenemos aquí de 6 a 5 con esta que fuera de 5 a 6. Cambian, ya lo vimos, ¿no? Estuvimos viendo ejemplos que no son exactamente lo mismo. Y entonces, quererlo hacer de esta forma, pues tendríamos que encontrar estas matrices nuevamente para cambiar esa perspectiva multiplicando en el otro sentido. Esto también tiene otro método para hacerlo de forma más sintética, más rápido, ¿no? Pero lo vemos más adelante. Ahorita entonces hay que recordar esto. Si es con respecto a X, tratar de premultiplicar todas ellas. Si es con respecto a W, se posmultiplican para conservar esto. Y obviamente tendríamos en el centro una matriz identidad de 4 por 4 para poder trabajar con esto. Bien, entonces veamos qué sigue. Aquí vamos a desarrollar este ejemplo sencillo. Voy a borrar este otro. Uy, no me deja.
Entonces, es el ejemplo parecido al anterior, solo que ahora pues vamos a considerar ahora sí las distancias, ¿no? Entonces, necesitaríamos encontrar una matriz de transformación homogénea o una matriz de articulación A, pero con características de transformación homogénea. Voy a ponerle T para que no nos confundamos. Desde 3 a 0. Entonces, va a ser igual a obtener la multiplicación de la matriz de 1 a 0 o por la matriz de 2 a 1 por la matriz de 3 a 2. Ahí está. Eso sería lo que tendríamos que realizar. Por lo tanto, tendríamos que determinar cada una de estas matrices. Entonces, ¿por dónde empezamos? Izquierda, derecha. ¿Calculamos primero esta o calculamos primero esta? O esta. La que ustedes me digan. Listo, vamos. A la izquierda, vamos a empezar entonces con la matriz T. Perdón. La matriz, en este caso, sería la matriz de 1 a 0, que va a ser igual, y ahorita la acomodamos. Va a ir una matriz de orientación, como la que habíamos sacado. Entonces, de 0 con respecto a 1, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra X con respecto al sistema de referencia 0? ¿Nos vamos eje por eje? Bueno, X con respecto a X, ¿cómo están? Paralelo. X con X paralelos. Sí. X está hacia la derecha y Y está saliendo del plano. Hacia abajo, no, entonces son perpendiculares. Perpendiculares. Y al ser perpendiculares, el resultado entre ellos es 0, ¿vale? Ok. Ese mismo X, voy a ponerlo aquí. ¿Cómo se encuentra con respecto a Y0? Recuerden que aquí va X1, Y1, Z1 y de este lado iría X0, Y0, Z0. Entonces voy a Ahora sí, mantener constante X con respecto a Y. ¿Cómo están? paralelas. Paralelos. Paralelos. Ahora sí tengo un 1. Excelente. Y ese mismo X con respecto al Z. Este X pero con respecto al Z0. Si yo lo prolongo hasta acá, puedo ver que este sube mientras este se desplaza a la derecha. ¿Cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares y el resultado entre ellos será 0, ¿vale? Ok, me voy con Y. Y con respecto a X. Ah, perdón, acá está X. ¿Cómo son? Perpendicular. 0. 0, porque son perpendiculares. Uno va hacia abajo y el otro sale. Muy bien. Ese mismo Y con respecto a Y. Perpendiculares, 0 también. Cero. Hacia abajo, el otro Y va hacia la derecha, son perpendiculares y es 0. Excelente. Y Y con respecto a Z. Menos 1. Menos 1. Están en el mismo plano, vamos a llamarlo así. Se están desplazando por esto, pero se están encontrando. Van en sentidos opuestos, es menos 1. Nos vamos con Z. Z, ¿cómo se encuentra con X? Si lo trato de desplazar para acá, yo vería que está hacia acá este lado y X hacia acá. Menos ¿Cómo 1. son? Son Menos paralelos, 1, ¿no? pero de sentido opuesto. Entonces tengo un Así menos es. 1. ¿Vale? ¿Sí? Y con ¿Alguna los duda? demás, pues 0, ¿no? Sí, ok. Y aquí tendríamos ese mismo Z con respecto a Y. Z está entrando, Y está acá, hacia la derecha. Si trato de trasladar este X aquí, quedaría en este. Y vemos que se encuentran a 90 grados. Por lo tanto es 0, ¿no? Y Z con Z. Z está hacia adentro y Z hacia arriba. Si lo prolongo, podemos apreciar ese ángulo de 90 grados que existiría. Bueno, ahorita lo estamos haciendo en vista isométrica, por eso no son 90 grados, pero entre ellos debe de haber 90. Y recordamos aquí también lo que habíamos dicho, una vez que encontramos el 1, tanto en fila como en columna, no puede proyectarse ese eje en los demás ejes del sistema de referencia, pues porque pues simplemente sería como copiar ese eje y tener dos en el mismo sentido, ¿no? No se puede. Aquí igual tenemos ya un 1, en fila no hay nada más que un 1 y en columnas al revés, en filas y en columnas nada más hay uno. En todos se cumple. Bien, pues esta es la orientación. Perfecto. Nos hace falta ver la posición. Y aquí entonces tengo que encontrar las coordenadas de X, vean. Pero de X con respecto a quién. Este es mi vector P y este es mi componente X, Y, Z. ¿Con respecto a qué
X, Y, Z lo tengo que sacar. A 0, ¿no? Con respecto a X y Y es Z 0. Entonces aquí en X 0 es cuántas unidades me tengo que desplazar para coincidir con este origen. A. Es una A, ¿no? Sí, sí es una A, pero me desplazo a unidades sobre este eje. No, sería A unidades sobre Z. Sobre Z, sí, sí me tengo que desplazar. Entonces, sobre X, ¿cuántas me desplazo? O sea, tenemos que ver cuánto nos desplazamos del sistema 0 al sistema 1. Ajá. Para poder llegar al origen del sistema 1, ¿cómo me tengo que mover sobre estos ejes? ¿Me tengo que desplazar sobre X? No, No, entonces le pongo un 0. ¿Me tengo que desplazar sobre Y para llegar? tampoco. Sí, tampoco, le ponemos un 0 igual. ¿Me tengo que desplazar sobre Z? Sí, Sí, y llego al origen. ¿Cuántas unidades me desplacé? A unidades. A Menos unidades, 2. excelente. Este es mi vector de posición, aunque ahorita lo estamos representando simbólicamente con las literales, pero después se sustituyen por valores del manipulador o del eslabón que vamos a estar analizando, o de cualquier objeto en el cual pongamos un sistema de referencia de coordenadas con respecto a otro, ¿no? Aquí está la posición. Quiere decir que se encuentra a 0 unidades en X, a 0 unidades en Y, pero en Z se encuentra desplazado a unidades. Y para terminar nuestra matriz de transformación homogénea, como lo veníamos diciendo, tenemos un vector de perspectiva que para este caso, o estos casos que vamos a estar analizando en robótica, serán 0, y el vector de escala será 1. Esta es mi matriz de transformación homogénea. Voy a tratar, híjole, aquí es difícil porque no es cuadrada. Vamos a ponerla, sí, aquí en el segundo vector. Ya la descompuse toda, pero ahorita la arreglamos. Ahí está. Entonces, esa sería mi matriz de transformación homogénea que representa el sistema 1 con respecto al 0, ¿no? Y ahí están nuestros corchetitos de la matriz. ¿Cómo sería entonces ahora la matriz de transformación homogénea para estos dos, que sería de 2 a 1? De 2 a 1 es la matriz identidad, pero La matriz identidad, excelente. ¿Por qué? porque se desplazan en los mismos ejes, o sea, no hay desplazamiento en otro eje que no sea el mismo X ahorita. No, bueno, no desplazamiento, orientación, son las mismas, ve. O sea, aquí estamos diciendo que coincide X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces, al analizar todo esto, ya lo vimos en el caso anterior, nos da la matriz identidad, indicándonos que todos los ejes coinciden con cada uno de ellos con los correspondientes, ¿no? Por eso nos daba la matriz identidad, eso es correcto, pero no del desplazamiento. Ahorita vemos del desplazamiento. El El desplazamiento es el que va desplazamiento, a cambiar, ¿no? ese sí va a cambiar. Vamos a ver cuánto va a cambiar y de qué forma. Ok, entonces en X del sistema 1, ¿cuánto me tendría que desplazar para llegar al sistema 2? En X. En B X, unidades. B unidades en X, excelente. Y en Y, ¿cuánto me C. tendría que desplazar? 0, porque estamos a la misma altura. y en Z Mientras que en Z, tampoco, 0. 0. Muy bien, ahí está. Entonces con esto ya tenemos la posición. Y terminaremos con el vector de perspectiva y el vector de escalado. Y ahí está. Y esta es mi matriz de transformación homogénea con... Ay, perdón. Déjeme cambiarlo aquí nada más. En este. Se parezca a esta. Esta sería mi matriz de 2 a 1. Voy a tratar de hacer un espacio para la 3. Y la última, así como ya lo sacaron de rápido, ¿cómo sería la otra? La de 3 a 2. Lo mismo, nada más que cambiaría la B por C, ¿no? Ok, aquí tendríamos, es matriz identidad, porque en la orientación vemos que los ejes corresponden X con X, Y con Y, Z con Z, por lo tanto esta matriz es la misma, ¿no? Entonces tendríamos una matriz identidad
aquí, voy a primero hacer la matriz identidad, ¿no? Entonces aquí tendríamos esto. Y voy a generar un poquito de espacio, si cabe. Y el otro sería 0, 0, 1. Esto, la matriz de orientación o de rotación, es identidad porque coinciden los ejes. No se han rotado, coinciden uno con otro. Pero en la posición, aquí sí hay desplazamiento. Y al igual que vemos que podría obtener desplazamiento en X, en Y y en Z. En X, ¿cuánto se desplazó? C unidades. C unidades, excelente. En Y, ¿tenemos que desplazarnos para llegar a él? No. No, entonces sería 0 unidades, ¿no? Y en Z, 0 unidades también. 0 unidades también, excelente. Y entonces aquí terminamos con completando el vector de perspectiva, perdón, y escalado. Y ahí está nuestra matriz de transformación homogénea de el sistema 3 con respecto al 2. Ahí está. Bien. Ok, entonces, pues ya tenemos esto. Ahora lo que tendríamos que calcular, pues es nuestra matriz final, la de 3 a 0. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar estas matrices para obtenerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por izquierda o derecha? A ver, déjenme ver cómo ando de tiempo. Ah, ya se nos acabó. Bueno, lo vamos a multiplicar. La siguiente sesión la multiplicamos, pero lo que vamos a obtener lo podemos también sacar por inspección rápidamente, pero lo vamos a comprobar. Y esta sería, digamos, la forma de comprobarlo, pero indiscutiblemente lo tenemos que hacer con operaciones, porque les reitero, los controladores de los robots no pueden verlo físicamente, cómo están las orientaciones ni sus eslabones. Lo tenemos que hacer con las ecuaciones para que ellos determinen las nuevas posiciones que tienen. Entonces aquí voy a poner que es la matriz de 3 a 0, que va a ser igual. Entonces, ¿a qué sería igual si lo sacamos por inspección? Voy a hacer rápido y ustedes me dicen si lo entienden esta técnica. Bien, aquí sería el X coincide con Y. Entonces, aquí pongo, este es mi X y lo voy a hacer coincidir con el Y. Aquí tengo un 1, por lo tanto este es 0. ¿Sale? Luego vemos Y coincide con menos Z. Ah, bueno, entonces aquí no coincide y con Z tengo un menos 1. ¿Vale? Y mi último eje, que es Z, coincide con el menos X. Perfecto, aquí le pongo un menos 1 y todos los demás será 0. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría? Como es transformación homogénea, necesito encontrar los desplazamientos. Bueno, pues aquí necesito preguntar, en X, ¿cuánto me tengo que desplazar para llegar hasta este origen? Pues nada, está en No. el mismo plano, 0. entonces le voy a poner 0. ¿Cuánto me tengo que desplazar en Y para llegar hasta este origen? Pues me tengo que desplazar esto más esto. BC más Y, A más B más C, ¿no? No es A, porque A está en este plano. Ah, ok, entonces sería B En y C. Y solo estaría B más C. Excelente. Es B más C lo que me tengo que desplazar en Y. Y en Z, para llegar hasta este punto, solo me tengo que desplazar en A A. unidades. Ah, ¿Vale? Solo en A unidades. Y completamos la matriz como pues con la parte de perspectiva y la parte de escalado. Y esta sería mi matriz de transformación homogénea resultante por inspección. A lo mejor ahorita todavía no tiene la práctica, pero la siguiente sesión lo analizamos con detenimiento, analícenlo. Y es la forma de comprobarlo, pero lo tenemos que hacer con las multiplicaciones, porque es como el robot lo tiene que hacer. Multiplicando esto, haciendo estas multiplicaciones, como ustedes recuerdan, filas por columnas, y así nos vamos con todos estos para obtener una nueva matriz aquí abajo. Esta matriz
se va a multiplicar por esta otra y ya tendríamos entonces fila de esta por las columnas y debemos de llegar a este resultado que está aquí, ¿vale? Este resultado nos dice que coincide el eje X con Y, el eje Y con menos Z, Y con menos Z, y aquí me dice que el eje Z coincide con menos X, Z con menos X. Aquí está. También que tengo cero desplazamiento en X, B más C en Y, B más C, y A unidades. Y bueno, es rápido y práctico de comprobar, pero reitero, esto lo tiene que hacer digamos, si lo queremos meter a un microcontrolador o Arduino, le tenemos que indicar que haga estas operaciones porque él no va a poder ver cómo están los ejes, pero sí con estas ecuaciones podría determinar cómo queda la resultante. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profe. No, ¿No? profe. Bueno, No, profe. de todas formas, seguiremos practicando y si salen dudas, de verdad, que no se queden con esa duda porque si vamos acumulándolas, estos modelos se van a ir complicando, ¿eh? Voy paso a pasito, se van haciendo más complejos y si van acumulando esas dudas, cuando resolvamos el modelo final, esto va a ser un caos si tenemos arrastrando muchas dudas desde atrás, ¿vale? Uf. Entonces, no Sí, duden profe. en cuestionarlo y en checar qué es de lo que estamos fallando, ¿va? Bueno, pues Ok, por el profe. momento, por el día de hoy, eso es todo. 34 participantes, creo que llegamos todos, muy bien. Entonces, pues nos